el último ejercicio tenemos algo muy particular. El micrófono, que siempre es el mismo, en este caso el Beta 57 de la marca Shure, está puesto al revés, es decir, está mirando para el otro lado de donde está la fuente, que es el equipo de guitarra. ¿Qué pasa con esto? O sea, el micrófono está a 180 grados. Esto es lo que ustedes tienen que poder ver, ¿no es cierto? Que el micrófono no está a 0 grados, tampoco está a 90, sino que está a 180. Y la frecuencia que emite el equipo es de 2500 Hz. Tengan presente que en la naturaleza los sonidos no son tonos puntuales, es decir, no va a generar, digamos, yo toco una cuerda de una guitarra o un acorde, no van a ser 2500 Hz, sino que van a ser varias frecuencias que están sonando en forma simultánea, pero a modo de ejemplo, con fines un poco más prácticos para que ustedes puedan leer respuesta en frecuencia, patrón polar, acá lo planteamos como si emitiera un tono puntual, una frecuencia puntual de 2500 y nada más que 2500. Y acá es donde ustedes tenían que empezar a corregir por patrón polar, respuesta en frecuencia. Patrón polar 180 grados, 2500 Hz y respuesta en frecuencia. Y ustedes, para poder resolver esto, iban a la página anterior, la página 19, patrón polar, 2500 Hz, buscan la serie de círculos concéntricos que contiene la curva de 2500 Hz, que serían los círculos concéntricos que están a la derecha. Esta es la de 2500, lo voy a marcar ahí, que sería el trazo continuo. Lo voy a remarcar acá para que se vea. Y si nos vamos a 180 grados, donde aparentemente está la fuente, que sería acá atrás, porque el micrófono está apuntando para el otro lado, buscamos la intersección con un círculo concéntrico que nos va a dar, que es este círculo que está acá. Ahora, no sé si estamos de acuerdo, si alguien no está de acuerdo me dice. Sabrán disculpar el pulso. Perfecto ahí. ¿Sí? Bien, buenísimo. Y esto me da una atenuación de 10 decibeles por patrón polar, ¿sí? Por el solo hecho de que el micrófono está ubicado a 180 grados, o sea, está apuntando para el otro lado, el micrófono escucha 10 decibeles menos de lo que tendría que escuchar. Y por otro lado, por respuesta en frecuencia, 2500, 1000, 2000, estos son 2000, estos son 3000, así que 2500 deberían estar por ahí más o menos. Vengo acá, busco la intersección con la curva, me vengo para acá y podríamos decir que podrían ser 2 dB de ganancia o de coloración que tiene el micrófono, ¿cierto? Más, si pusieron 3, pusieron 1, no importa, más o menos por ahí va. Me voy a poner más 2 dB por respuesta en frecuencia. O sea, en resumen, tenemos por respuesta en frecuencia un incremento de 2 decibeles y por patrón polar una atenuación de 10 decibeles como se veía acá abajo. Sería esto que está ahí y esto que está acá. ¿Estamos todos de acuerdo? Pablo, Leandro, Ignacio, Julián, Emilio, Malén, Javier. Por mí perfecto. Perfecto. Vean, genial. Insisto con esto no es algo que nosotros cada vez que colocamos un micrófono sacamos la ficha técnica y empezamos empezamos a mirar los grados con un transportador a ver cuánto está y a calcular esto, sino que después se hace de una manera más intuitiva. Y esto es la explicación de por qué cuando movemos el micrófono cambia el sonido. Cambia justamente por su patrón polar y respuesta en frecuencia que alteran el nivel de percepción del micrófono. O sea que tenemos menos 10 y más 2. O sea que tendrían que ir acá abajo a la tablita. Y completar, yo voy a usar esta como si fuera la del último ejercicio, es decir, esta que está acá. Corrección por patrón polar, menos 10 dB ponían. Corrección por respuesta en frecuencia, más 2 dB. Nivel sonoro propagado por el equipo es el que dice acá, 80 decibeles. Esto me da un nivel total de percepción del micrófono, de la suma de todo esto, ¿no es cierto? 73. Bueno, en este caso a mí me da 72 porque puse 2. Pero si les dio 73 está bien. La diferencia la van a tener en esta corrección, que yo por curva, respuesta en frecuencia le puse 1, 2 dB, alguno quizás puso 3, otro puso 1, pero bueno, por acá debería estar aproximadamente el resultado. Bien, si este ejercicio no lo hicieron, no
no se cuelguen en resolverlo porque se cierra un poco la idea que hemos estado trabajando en la clase pasada y lo que es la lectura de respuesta en frecuencia y patrón polar. ¿Qué pasa con todo esto en sí? Nosotros hasta ahora sabemos que los micrófonos, según el modo de transducción, pueden ser condenser electret o dinámicos, ¿sí? Vamos a ver después que hay algún micrófono, el micrófono Ribbon, que es un micrófono de cinta, hay micrófonos piezoeléctricos, etcétera. Pero los más relevantes y los que ocupan el 90% del espacio dentro de un estudio de grabación, una puesta en vivo, son dinámicos o binamóvil, condenser o condenser electret, que eso es el modo de transducción, es decir, cómo convierte la energía acústica en medio eléctrico. Después, cada micrófono tiene sus características, su respuesta en frecuencia y su patrón polar. Cuando nosotros vemos un patrón polar en términos generales que tiene esta forma, como se ve acá, lo voy a marcar, lo voy a remarcar, una cosa así y así. ¿Cómo le llamamos a este patrón polar en términos generales? Sin diferenciar las distintas frecuencias. En términos generales, ¿cómo se llama esto? Cardioide, sí. Cardioide, exactamente. Cardioide, ¿sí? Como dice acá. Que sea supercardioide, bueno, hay una pequeña diferencia que tiene que ver con que si la colita está más larga, menos larga, pero cardioide porque tiene forma de corazón. O sea, en términos generales, un micrófono cardioide capta como para adelante y para atrás poco y nada, pero ojo que tenemos esta colita de captación a 180 grados que normalmente se manifiesta o se pronuncia más para frecuencias más agudas, como se ve ahí. Bien, ¿tenemos algún otro patrón polar de los que hemos estado hablando la clase pasada? Que claramente sea diferente al cardioide. El bidireccional. Sí. El otro Unidireccional, el figura 8, el hipercardioide y el supercardioide. Sí, bueno. Vamos a poner cardioide, hipercardioide, supercardioide, como todo en la misma bolsa, cardioides. Pero después tenemos el micrófono que capta para todos lados por igual. Cuando ustedes vean el patrón polar, van a ver que hay una línea así que capta así, para todos lados por igual. No importa cómo lo ubiquen el micrófono, da lo mismo, capta para todos lados por igual. Y por otro lado, como decía Julián, también tenemos el figura 8 o bidireccional que capta para atrás, se cierra y después capta para adelante y se vuelve a cerrar, así como un 8, bidireccional o figura 8. Esa es una característica muy, muy pronunciada en el micrófono. Sí, Malem, reinicia la sesión. Salí y volví a entrar, por favor. Y el figura 8. ¿Para qué usamos estos patrones polares tan extraños como el Omni o el figura 8? Si nosotros mayormente nos interesa captar el micrófono, digamos, la señal que tenemos frente al micrófono, o sea, 0 grados. Es raro que queramos tener una toma a 360 grados, es decir, que capte para todos lados por igual. Salvo que esté haciendo... un momento, por favor. Sí, gracias. Era porque me parece que no te escuchaba y justo habías hablado por eso. Sí, gracias por comentarle. Claro, Esto significa que, está bien, en algunas situaciones por ahí queremos tener una toma ambiental y ponemos un micrófono que capte en 360 grados y bueno, me puede ayudar como para hacer un room o algo por el estilo, pero mayormente nosotros lo que vamos a hacer es vincular estos micrófonos para armar lo que se llaman técnicas de microfoneo. Esto quiere decir que una vez que tenemos el micrófono y lo podemos reconocer, vamos a encontrarle una aplicación directa al micrófono. Por ejemplo, veíamos semanas pasadas que este micrófono no lo usaríamos para grabar un bombo, porque tiene muy mala respuesta acá abajo, en los graves. Sí lo podemos usar para grabar una guitarra, una voz. La mayoría de los instrumentos más o menos tienen sus formantes en esta zona donde el micrófono responde claramente y si lo coloco a 0 grados va todo bien, mayormente. Pero bueno, de acuerdo a estas especificaciones, por ahí le podemos encontrar una aplicación específica para grabar platos, para grabar un bombo, para grabar un redoblante, una voz, etc. En general los fabricantes te orientan un poco, te dicen, vos cuando filtrás, por ejemplo, en la página de Shure, te dice, ¿qué querés? ¿Un micrófono para qué? Para grabar guitarras y te muestra la selección de micrófono para grabar guitarra, por ejemplo. Pero es algo que ya es como más doméstico, ustedes ya lo pueden interpretar mediante la respuesta en frecuencia y patrón polar. Entonces, si continuamos con el cuadernillo, no se olviden que estamos trabajando en base al cuadernillo, página 20, 21, empieza este tema de técnicas de microfoneo.
La técnica de microfoneo refiere a qué voy a hacer con el micrófono para tomar la fuente, ¿sí? Es decir, hay varias formas. Yo puedo hacer con un microfoneo puntual, vamos de lo más simple a lo más complejo por ahí. Así que esto se llama balance natural o distante, o balance cerrado, tengo la opción. También tengo microfoneo de acentuación. Bueno, acá me aparecen varias formas de llamar a esto. Yo se los voy a simplificar. A ver, cuando hablamos de un micrófono que está cerca de la fuente, por ejemplo, lo voy a poner acá, vamos a llamar de más cerca a más lejos. La posición A, cuando el micrófono está, por ejemplo, sobre la guitarra. Voy a grabar una guitarra acústica y yo coloco el micrófono en la boca de la guitarra, por ejemplo. Eso se llama microfoneo de... Epa, esperen que se me... de acentuación. También lo podemos llamar balance cerrado. Es decir, el micrófono está sobre la fuente. Es un micrófono que lo metí en la boca de la guitarra, por ejemplo. De acá va a suceder algo. No sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de probar esto, o sea, de fragmentar lo que propaga la fuente. Si ustedes tocan una guitarra y acercan el oído a una parte de la guitarra, no sé, al clavijero o al mástil o a la boca de la guitarra, van a notar que suena de una manera. Cuando se alejan, la guitarra suena distinta, suena como más completa. Bueno, eso es lo que sucede cuando yo pego un micrófono a la fuente o al instrumento. A un redoblante, por ejemplo, entro y lo pego casi al parche. Es como que ponga la oreja, el oído ahí, al lado del parche. Voy a notar que suena de una manera, no suena como lo escucho normalmente y naturalmente cuando estoy lejos. Bueno, justamente el microfoneo de acentuación tiene eso. Es una parte del sonido del instrumento, no es la sonoridad completa. Si yo quiero tener la sonoridad completa del instrumento, debería aplicar un microfoneo que se llama balance natural. Balance natural, bueno, no me lo escribió, balance natural. Sería como cuando yo me alejo del instrumento y puedo percibir toda la sonoridad de la guitarra, desde la vibración de la clavija, del mástil, de la boca, de la madera, todo lo tengo porque estoy lejos a una distancia prudente. Estoy microfoneando la guitarra, estoy a 1 metro, 1,5 metros, no más. A eso le llamamos balance natural. La ventaja que tengo con el balance natural es que tengo el sonido completo del instrumento, cosa que no tengo con el microfoneo de acentuación. Bien, buenísimo, Malén, lo pudiste resolver. Por otro lado, si me alejo mucho del instrumento, ABC, la opción C, sería microfoneo ambiental. El microfoneo ambiental es justamente eso. Estoy lo suficientemente lejos del instrumento como para tomar el balance natural, pero también estoy lo suficientemente lejos como para tomar la respuesta de la sala, es decir, las reflexiones de la sala, si hay difusores, no hay difusores, si hay material absorbente o no, tendré más o menos reflexiones de primero, segundo, tercer orden o más tiempo reverberante o lo que sea. Es decir, me estoy llevando el sonido de la sala también. Bien, este sería el orden según la posición del micrófono cuando tengo un solo micrófono, ya sea desde lo más cerca hasta lo más lejos. Bien, ¿cuándo nos vemos obligados a hacer un microfoneo de acentuación? Un poco, ¿cuándo creen ustedes? Creo que algo tenía por acá. No. No sé si una situación particular, pero quizás si yo quiero ecualizar algo de varias formas distintas, quizás ciertas partes no me gusta cómo suenan y las atenúo o así, ¿puede ser? Sí, en realidad nosotros vamos al estudio. En el estudio de repente nos va a aparecer un instrumento, por ejemplo como una batería. A ver si tengo una imagen acá. El problema que tengo con la batería, voy a poner una batería para poder ilustrar un poco esto, es que es un instrumento que son muchas fuentes que trabajan juntos. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando hago el microfoneo del redoblante, voy a abrir la batería, bueno, qué sé yo, cualquiera.
cuando hago el microfoneo del redoblante, en ese micrófono se me va a meter el sonido del tom 1 y el sonido del tom 2, el sonido del hi-hat. Voy a tener señales no deseadas en ese micrófono. Y vean la siguiente situación, o sea, el micrófono está tan cerca de las otras fuentes, yo estoy microfoneando el redoblante, y se me mete el sonido de este tom, inclusive hasta del bombo, también se me mete ahí, ¿sí? Del hi-hat, del overhead, todo se mete en el micrófono. Entonces a mí no me queda otra que, para un mejor rendimiento de la técnica, es que el micrófono reciba mayor nivel, o sea, más nivel que el resto de las señales no deseadas. Es decir, en este caso, para el microfoneo del redoblante, el redoblante tiene que sonar más fuerte en el micrófono que el resto, para que yo después lo pueda limpiar y trabajar sobre él. Bueno, en estas situaciones nosotros hacemos un microfoneo de acentuación, ¿sí? O sea, el micrófono está recontra pegado al parche. Algunos, los que estuvieron en el estudio por ahí, estuvieron trabajando o viendo los micrófonos dinámicos o condenser electret como los Beta 98, que tienen un cuellito de ganso y están a un dedo, menos de 1,5 cm del parche, a 0 grados. En realidad es para poder tomar con mayor nivel el golpe de redoblante y que lo que se mete del resto de la batería se meta con menor nivel al micrófono y yo después lo pueda limpiar con una compuerta, con algún proceso o incluso a modo de edición si quiero. Entonces, en una batería sí o sí vamos a tener que entrar con lo que llamamos microfoneo de acentuación. Eso significa que nosotros ponemos un micrófono, cuando vamos a probar, el micrófono lo ponemos tan cerca del redoblante, y luego vamos al control, levantamos fader en la consola, recibimos la señal, y el redoblante suena horrible, suena feo. ¿Cómo puede ser? Si yo vuelvo a la sala y me gusta cómo suena la pegada del redoblante, y en el control suena feo. Bueno, justamente porque yo estoy parcializando, el micrófono no está escuchando lo que escucho yo cuando estoy parado, no sé, en este punto, como a 1,5 m, 2 metros del redoblante, sino que el micrófono está sesgado, está tomando la sonoridad de esa parte del parche, nada más. No de la vibración del cuerpo, la torrecita, la clavija, todo, no, solamente esa parte. Entonces ahí, como se trata de un microfoneo de acentuación, no me queda otra opción que empezar a mover el micrófono. Estaba a 0 grados, bueno, lo voy a angular 20 grados, lo desplazo un poquitito, lo subo, bajo y voy a notar que el sonido que recibe el micrófono cambia significativamente, por no decir drásticamente, hasta que encuentre un punto. ¿Por qué cambia? Justamente por la respuesta en frecuencia y patrón polar de la que venimos hablando desde la clase pasada. Es tan susceptible a la variación de respuesta en frecuencia y patrón polar, por estar tan cerca de la fuente, que el solo hecho de moverlo cambia significativamente el sonido cuando yo lo escucho en el control. Y ese es el tiempo que me tengo que tomar a la hora de microfonear cuando hago un microfoneo de acentuación. Tengo que presentar el micrófono, cablearlo, rutearlo por canal principal en consola, enviarlo a la grabadora, a Pro Tools, a la placa, donde sea, y escucharlo. No me gustó, voy a donde está el micrófono, lo vuelvo a angular, lo muevo un poquitito, y en el mejor de los casos puedo tener un asistente que a través del fallback que establecemos por Mixbus o por auxiliar, para el baterista, el asistente se pone en el auricular y yo le voy diciendo, angulalo 10 grados más, movelo 5 para allá, hasta que encuentre un punto donde va. Este es el tiempo que hay que tomarse y no tirar el micrófono sobre el cuerpo de la batería y que sea lo que sea la primera, ¿sí? Cuando hacemos microfoneo de acentuación, esto es lo que pasa. En un microfoneo natural, donde yo ya me alejaría un poco, pondría el micrófono acá, por ejemplo, si yo pusiera el micrófono acá para tomar el redoblante, claro está que el redoblante sonaría muy parecido o prácticamente igual como yo lo escucho cuando voy a la sala, porque estoy lejos, permito que la fuente se desarrolle en su componente armónica y en su dinámica, pero el problema es que si pongo el micrófono acá, este redoblante se va a meter con más nivel que el redoblante, este también, el bombo también, o sea, sería un desastre para una batería. Entonces no puedo hacer un microfoneo natural. Sí puedo agregarle, de hecho normalmente lo hacemos, agregamos como un adicional un microfoneo ambiental, que es lo que llamamos room, sala. ¿Sí? Si la sala realmente aporta, porque sus características acústicas sirven, lo que hago es presentar algunos micrófonos a una distancia prudente de la batería para que tome el sonido general de la batería, más el tiempo reverberante de la sala, el brillo o la calidez que pueda aportar la sala en sí.
Pero en general después es un micrófono por cada cuerpo a modo de acentuación. Un micrófono para el redo. Bueno, justo puse una batería eh, más compleja, pero un formato de batería podría ser este, ¿sí? Donde vamos a tener un micrófono para el redo, un micrófono para tom 1, tom 2, tom 3, un micrófono para el bombo, un micrófono para el hi-hat y un micrófono para el crash. Ahí está. Si contamos, tenemos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 7 micrófonos, ¿sí? La realidad es que cuando hacemos un microfonía un poquitito más complejo y tenemos más recursos, para una batería simple como la que se está viendo, agregamos un par de cositas más. Por ejemplo, un micrófono por debajo que tome la bordona, el redoblante. Podemos poner 2 micrófonos en el bombo, eso es verdad. Además de lo que se está viendo, agregamos sobre la cabeza del batero una técnica estéreo, que son 2 micrófonos, que eso vamos a pasar a ver ahora. Y cuando me quiero dar cuenta, ya no tengo 6, 7 u 8 micrófonos, sino que tengo más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta batería es una batería muy básica, no tiene un splash, no tiene ray, campana de ray, no tiene china, no tiene muchas cosas. Si nos llega un batero un poco más profesional, con una batería un poco más acomodada, cuando se quieran dar cuenta van a tener 18 micrófonos sobre la batería. Y todo esto es microfoneo de acentuación, excepto los micrófonos que colocamos a distancia, como esto que le llamamos overhead, porque está sobre la cabeza del baterista. Es una técnica estéreo, más algún room, 2 micrófonos lejos o un micrófono lejos ambiental que tome la sala al room, que sería un microfoneo ambiental. Entonces, cuando se quieren dar cuenta, empiezan a sumar y tienen una buena cantidad de micrófonos. Bien, un poco los quería encaminar para que podamos llegar a técnicas de microfoneo. No sé si me siguen la idea, chicos, de la diferencia entre microfoneo de acentuación, balance natural y ambiental. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces de ahora en más agregamos estos conceptos técnicos y ahora cuando hablamos de microfoneo de acentuación, ambiental o natural, ya sabemos lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta situación? Bueno, esto lo tienen en el apunte. Esto. Supongamos que tengo una orquesta, que puede ser una orquesta sinfónica, una filarmónica, o incluso una presentación de un grupo coral. Tengo un director y tengo un montón de fuentes. En este caso es una orquesta, así que tengo cuerdas, tengo cello, violines, vientos por acá, fagot, contrafagot, tengo de todo. Tengo percusión allá atrás, una marimba. No alcanzo a ver mucho, pero hay de todo un poco, hasta un piano, bueno, un montón de fuentes. Bien. Sí, a mí me llaman para grabar esta situación. ¿Sí? Me dicen, mira, es una orquesta sinfónica, o también puede ser un grupo vocal, un coro de 40 voces, por ejemplo. ¿Qué harían ustedes? ¿A alguien se le ocurre cómo abordaría la situación? ¿Quién se anima? Yo pondría por cada sección, ¿no? Por cada grupo de violines, cello y varios instrumentos, pondría, según cómo esté la fila, a ver, ahora lo veo bien, y pondría varios aéreos al principio y fin de cada grupo. Y haría una técnica MS, a donde estaría el director, ya que donde está el escritorio de él, así decirlo, se puede tapar lo que sería la estructura del micrófono y todo. Bien. Bueno, Santiago propone lo siguiente. Como seccionar, por ejemplo, por grupos de instrumentos y colocar varios micrófonos tipo ambientales. Vamos a hacer de cuenta que estos son los micrófonos. No sé, tiro 2 ambientales por acá, 2 ambientales por acá, 2 por acá, 2 por acá.
Y además hacer una técnica estéreo que ahora vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, por acá. Bueno, en este caso, en el mundo del audio, en cuanto a lo que es técnicas de microfoneo, siempre más es menos y menos es más. ¿Qué significa esto? Primero, imagínense ustedes que pretenden tomar esta orquesta con una técnica de microfoneo balance cerrado o microfoneo de acentuación. ¿Qué pasa? Si yo pongo un micrófono a esta distancia, voy a estar tomando esta cuerda y esta cuerda, más la cuerda de allá también, más esta cuerda, o sea, todo se mete en ese micrófono, por lo menos todo lo que está próximo al micrófono. O sea que un micrófono natural o ambiental no estaría muy bueno porque el micrófono captaría un poco de todo, todo fragmentado. Y si quiero independizar el instrumento, voy a tener que hacer un microfoneo de acentuación, es decir, tirarle un micrófono al cello, tirarle otro micrófono encima al otro, y otro, y otro, y otro, y cuando quieran sumar van a tener 50 micrófonos o más. Lo cual lo van a tener que grabar en 50 pistas. Pero ese no es el problema, porque podrían llegar a tener todos esos recursos. El problema es este que está ahí, que es el director. El director, si lo llevamos al mundo del audio, sería como el ingeniero de mezcla que trabaja a tiempo real. El director es el que le dice a los músicos básicamente la velocidad con la que van tocando, la dinámica, es decir, le pide más nivel al grupo de vientos, por ejemplo, menos nivel le dice y dame más cuerda, violín, maticen y que se viene el piano con más intensidad, y es el que va como mezclando esto, que sería algo así como subir y bajar fader en el estudio de grabación una vez que esto ya está grabado. Por lo tanto, si yo hago un microfoneo de acentuación y voy a independizar cada músico en una pista, realmente lo voy a tener totalmente descontextualizado del resto. Esto significa que después voy a tener que hacer una remezcla y juntar todos los micrófonos que corresponden a estas cuerdas, armar un paquete o un enlace en Pro Tools para subirlos y bajarlos de acuerdo a lo que me diga el director, que ya estaría sentado en el estudio dándome estas instrucciones. Es decir, esto podría convertirse en una situación compleja cuando en realidad podría ser o debería ser bastante simple. Vamos un poco con la teoría. Fíjense, yo voy a poner un micrófono, no sé, acá arriba, ambiental, que está tomando ese músico, y otro micrófono que está acá. Bueno, considerando una sola fuente, voy a subir un poco el zoom, así se entiende. Considerando una sola fuente, piensen en un violín. Voy a poner otra vez. Yo puse dos micrófonos, el piano, por ejemplo, pongo un micrófono acá y otro micrófono acá. Bien, el sonido del piano, así como lo ven nomás. Evidentemente llega primero este micrófono y después llega este micrófono, ¿no es cierto? Porque el frente de presión tiene que recorrer una determinada distancia entre micrófono y micrófono. ¿Estamos claros, chicos? ¿Se ve eso? ¿Leandro, Santiago, Julián? Sí, sí, sí. Sí. Este camino es más corto. Hay un camino que es más corto y otro que es más largo. Bueno, solo con el sonido del piano va a suceder esto que se llama con-filter. O efecto peineta. Esta diferencia de recorrido que yo la puedo calcular, no sé, supongamos que la diferencia que tengo en el recorrido de este tramo y este tramo es 1 metro. Tengo una diferencia de recorrido. Va a ocasionar lo siguiente. Hay una planilla en el Drive, que seguramente ustedes ya han bajado todo lo que está en el Drive, que se llama la planilla número 6, que dice con-filter, que es esta, que van a ver ahora. Esta planilla con-filter es justamente para esto. ¿Qué pasa cuando la misma señal, en este caso, llega a dos micrófonos que están en diferente posición? O sea que hay una diferencia de recorrido. La misma señal llega primero a un micrófono y después a otro micrófono. ¿Qué pasa cuando esas dos señales, tomadas por el micrófono 1 y micrófono 2, yo las junto? Las junto, o sea, las convierto en mono, o sea, lo llevo a un solo canal para escucharlo con un solo parlante, como haríamos, por ejemplo, cuando escuchamos música en Spotify a través de un parlantito Bluetooth o del teléfono. ¿Qué pasaría? Se van a sumar esas dos señales que están
corridas en fase, es decir, tienen distintos tiempos de arribo. Yo recién les decía que la misma señal de piano llegaba con 1 metro de diferencia a un micrófono y al otro. Bueno, fíjense qué pasa acá, en la planilla número 6, SIM con filter, que ustedes la tienen. Si yo pongo acá 1 metro, que sería la diferencia de recorrido entre un micrófono y otro, lo que va a suceder es lo que ven acá arriba. Voy a tener cancelación con algunas de las frecuencias, es decir, estas frecuencias que ven acá, eléctricamente se anulan. Esta, y así sucesivamente. Vean que hay un montón. Y si quieren verificarlo, bueno, cada una de estas frecuencias que está acá, que es cancelada, es como que yo agarro un ecualizador y empiece a quitar frecuencias a lo loco. O sea, esto claramente es destructivo. El detalle de estas frecuencias que se cancelan la pueden ver al costadito, en el listado, en la planilla que tiene acá al costado, en la tabla. Acá me dice, la frecuencia 20 Hz, sí, suma 5, tantos decibeles, pero si empiezan a buscar van a ver que hay algunas que restan. 167 Hz va a tener una atenuación de 25 decibeles. Después siguen buscando. 503 Hz, una atenuación de 17 decibeles, lo cual es una barbaridad. Estos son cancelaciones, básicamente. 855 Hz, 20 decibeles de atenuación. Esto se debe a lo siguiente. Cuando yo tengo dos micrófonos separados, de hecho lo voy a dibujar acá. Este sería un micrófono. Y este sería otro micrófono. Le voy a llamar micrófono A y micrófono B. Y resulta que reproduzco una determinada frecuencia, cuya longitud de onda es esta. Bueno, un poquito más, a ver si me sale un poquito mejor. Ahí está. La longitud de onda de la frecuencia que estoy reproduciendo es esta. Notarán que a este micrófono le corresponde el semiciclo positivo. Podríamos indicarlo como que es más un volt. No sé, la membrana del micrófono se mueve hacia abajo, por ejemplo. Le voy a poner más 1. Sabemos que un micrófono no entrega ese voltaje, pero es un ejemplo. De hecho, lo voy a sacar volt y le voy a poner más 1. Mientras que el otro micrófono está recibiendo un momento que es totalmente opuesto. La zona de enrarecimiento de las partículas de aire se van separando y la membrana es succionada hacia afuera, o al revés. En este caso, le voy a poner menos 1. Bueno, eléctricamente, si yo me llevo esto y lo reproduzco con un altavoz a la izquierda y esto con un altavoz a la derecha, no pasa nada. De hecho, voy a notar que suena como ensanchado, un white muy marcado, perfecto. Pero si eléctricamente yo lo tengo que sumar, como sucede habitualmente en el mundo del audio, sumo esto con esto y lo pongo en un canal, a un parlante. Este sería mi parlantito. Lo que va a suceder es que esa frecuencia que estoy viendo, que corresponde a esta longitud de onda, va a cancelar. No solo esa, sino que si empiezo a buscar las combinaciones, van a ver que hay otra, que podría ser esta, no sé, estoy inventando. Esta, a ver si me da. Bueno, ahí está. Sabrán disculpar. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Bien. A esta, fíjense que ahí me tocó positivo y a esta me tocó un negativo también. Y esta longitud de onda que acabo de dibujar es más pequeña, por lo tanto es una frecuencia más aguda. Y no solo esa, puedo empezar a dibujar varias que van a coincidir de esta manera con los dos micrófonos. A esto se le llama con filter o efecto peineta, y es producto de que una misma señal llega a dos, en este caso a dos micrófonos, en determinado momento, en tiempos distintos. Para simplificar un poco esto y saber qué es lo que va a suceder, basta con que yo ponga la diferencia que hay de los dos micrófonos en metros con respecto a la fuente, lo cargo acá y van a poder ver cuáles son las frecuencias que se van a cancelar. Y acá aparece esto del con filter. Se lo planteo en un principio, después lo vamos a ver con un poquitito más de detenimiento, pero es un problema. Imagínense si tengo un problema con dos micrófonos, ¿qué pasa si yo pongo 4 micrófonos? ¿Sí?
Yo pongo un micrófono acá para grabar un coro, por ejemplo, los cuelgo, los dejo colgando arriba. Tengo un micrófono acá, tengo otro micrófono ahí, otro acá, micrófonos por todos lados. Bueno, con lo que acabamos de mencionar, entre este y este voy a tener un confilter porque tengo una diferencia. Después, entre este y este, otro confilter porque tengo una diferencia distinta entre este y este, otro confilter y así sucesivamente. La cosa se pone más compleja. Razón por la cual yo no les recomiendo empezar a colgar micrófonos al azar, porque cuando empiecen a sumar esas señales van a tener cancelaciones de todo tipo. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Lo recomendable en principio es tratar de simular un punto de escucha. Es decir, yo tengo esta orquesta y no me voy a complicar. Yo digo, bueno, yo cuando voy a ver a la orquesta voy a buscar el mejor lugar. Voy al auditorio, en la prueba, cuando están afinando, cuando están probando, y digo, bueno, mira, yo me siento en la cuarta fila en este lugar. En este lugar, este es mi lugar. Perfecto. Y lo que voy a hacer es una técnica estéreo en ese lugar. Una técnica estéreo, en principio, se desarrolla con dos micrófonos que tratan de representar o de simular la respuesta auditiva. Es decir, tengo dos oídos, izquierdo y derecho, pongo dos micrófonos para lo que es izquierdo y derecho. La técnica más simple podría ser un XY. Yo pongo un micrófono acá, apuntando para allá, y otro micrófono acá, apuntando para allá. Representan mi oído izquierdo y mi oído derecho. Punto. Nada más. Si ustedes lo ven de un aspecto más reduccionista por ahí, eso es en realidad lo que sonaba ahí. Si yo tengo dos buenos micrófonos que están representando mi oído izquierdo y mi oído derecho, esta grabación de este punto es lo que escuchaba la gente que estaba en la sala de conciertos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estoy percibiendo todo lo que sucedía, todo lo que viene del escenario, tengo las posiciones espaciales, porque un micrófono me está tomando la izquierda y el otro la derecha, tengo las reflexiones de la sala, o sea que voy a tener el tiempo reverberante, brillo, calidez, todo lo que hemos hablado en el curso nivelatorio, y la verdad que la información está bastante completa, y por sobre todo, lo más importante, que todo llega al mismo tiempo. Si bien mi oído izquierdo y derecho están separados por 17 centímetros, que es más o menos lo que se toma el ancho de la cabeza, están casi en el mismo lugar, y no tengo estas diferencias de arribo tan notorias como cuando yo cuelgo un micrófono acá y otro por ahí. Entonces, la verdad que la técnica estéreo viene a simplificar esto. En vez de sacar 50 micrófonos y grabar en 50 canales y después tomarme 50 horas para mezclar los planos sonoros, los niveles de cada grupo o set de instrumentos, la verdad que lo puedo simplificar con una grabadora de 2 pistas y con 2 micrófonos. Nada más. Y acá es donde aparece esto que llamamos técnicas de microfoneo en estéreo. Que es buscar, en principio, buscar simplificar una situación compleja con una toma con 2 micrófonos representando un punto de escucha. Nada más. ¿Me siguen, chicos, hasta ahí? Julián, Ignacio, Sí, perfecto. Javier. Sí. Bueno, entonces, la verdad que esto se pone interesante, está bueno. De hecho, con las veces que nos han llamado para grabar, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Neuquén, de Banco Provincia, nosotros directamente hacemos una técnica, un XY, un MS, ahora vamos a ver que hay distintas. A veces hacemos dos técnicas para poder grabarlas y después poder elegir entre una y otra. Y puedes grabar con una grabadora de 2 canales y chao, nada. No tenés que hacer una mezcla posterior, no es complejo, sino que tenés la naturalidad de lo que sonaba la sala. Claro está que si el auditorio acústicamente te ayuda, todo funciona mucho mejor. Pero bueno, si suena mal el auditorio, así de mal escuchaba la persona que estaba ahí, ¿no es cierto? El auditor. Entonces, acá van a ver que aparece un apartado que justamente involucra esto de las técnicas de microfoneo. Habla de la escucha binaural, que es esto, que nosotros escuchamos a través de 2 oídos y podemos reconocer la posición espacial de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, si a nosotros nos suena algo más fuerte en el oído izquierdo que en el oído derecho, enseguida entendemos que esa fuente, ese instrumento o el perro este que está ladrando, lo tengo a mi izquierda, porque suena más fuerte en el oído izquierdo. Por otro lado, si a mí algo me llega primero
al oído izquierdo y después me llega al oído derecho, esta diferencia de tiempo es mínima, yo entiendo que la fuente está del lado izquierdo. Si a mí, por alguna razón, lo que estoy escuchando suena igual de fuerte, con el mismo nivel en el oído izquierdo y derecho, significa que está al frente, o está enfrente mío la fuente sonora. Y si llega también al mismo tiempo al oído izquierdo-derecho, es porque la fuente está al frente. El oído puede identificar esta posición espacial mediante estos dos aspectos físicos, ¿sí? Por la diferencia de nivel entre cada oído y por la diferencia de arribo de la señal entre cada oído. Es capaz de integrar todo esto y cerrar los ojos y escuchar una orquesta sinfónica y decir, mirá, el arpa está a mi derecha, el solista de violín está a mi izquierda, los timbales están a mi derecha al fondo, la marimba está al centro al fondo. Con los oídos cerrados, ¿no? Pero con los ojos cerrados podemos reconocerlo. Eso es lo que se llama posición espacial. Y la técnica estéreo trata de representar esta escucha binaural y entender dónde está cada fuente y traerme todo como era. Y acá vamos a probar la más simple. Pues aquellos que vayan a las actividades prácticas van a probar, van a armar distintas técnicas para escucharlas. Después también Marcos van a abrir sesiones de Pro Tools en clase para que vean cómo codificarlas y decodificarlas y entender cómo suena cada uno. Veamos lo más simple. Esto que está acá es una técnica XY. Son dos micrófonos cardioides, a ver si pueden reconocer el patrón polar. Voy a marcar en amarillo. Este patroncito rojo es un micrófono R, que está ahí, y el otro patrón negro es el left, izquierda. O sea que el micrófono cuyo patrón polar es rojo sería el micrófono de la derecha, representaría mi oído derecho y el otro representaría mi oído izquierdo. Esto es muy simple. Les pido especial atención con esto, para sobre todo aquellos que no han hecho nunca una técnica. Fíjense, yo voy a conectar a esta salida. Voy a correrme un poquitito. Voy a traer mi oído izquierdo. Lo voy a conectar a un parlantito que va a estar a mi izquierda. O vamos a hacer cuenta que es mi auricular del lado izquierdo. Y el derecho, lo que capta este micrófono, me lo llevo a un parlantito que está a mi derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un violinista, por ejemplo, en este punto, veamos, por patrón polar, concentrémonos en el micrófono right de la derecha, que representaría el punto de escucha de mi oído derecho. Por patrón polar, la señal que genera este violinista, ¿a cuántos grados incide del micrófono de la derecha? 0. Sí. ¿Todos lo pueden ver al 0 grados? Sí. Sí. Está de frente en ese micrófono. Sí, sí. Bien, Sí, sí. Lo voy a remarcar el micrófono, sería este, cuya cápsula está ahí. A 0 grados. Bueno, y sabemos que por patrón polar, 0 grados para un micrófono cardioide es el punto máximo de captación, o sea, lo va a escuchar bárbaro. O sea, esa señal, este micrófono la va a percibir sin ningún problema y se va a escuchar grande acá, con mucho nivel. Pero el otro micrófono, me voy a concentrar ahora en el micrófono left, que está en negro, lo voy a poner color negro. Concéntrense en este micrófono, el de la izquierda, que representa mi oído izquierdo. ¿A cuántos grados incide esta señal en este micrófono? Lo voy a remarcar el micrófono para que se vea. Este es el micrófono. 90. 90, perfecto. ¿Todos ven el 90? Ignacio, Javier, Malem, David, Leandro. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Estoy a 90 grados, o sea, el patrón polar que tengo que prestar atención es este. Bueno, como incide a 90 grados, claro está que lo que va a percibir el micrófono va a ser distinto, o sea, va a tener una atenuación en relación a percibir la misma señal a 0 grados. Sabemos que a 90 grados capta menos. ¿Cuánto menos? Bueno, un poco menos, habría que ver la frecuencia, etcétera, pero menos seguro.
Entonces el micrófono este que estaba apuntando hacia la izquierda va a percibir al violinista. Claro que lo va a escuchar, pero lo va a escuchar más chiquitito. Ahí lo dibujo, más chiquitito. ¿Mm? O sea que cuando yo escuche esto en un auricular, sencillamente lo que voy a percibir es que el violinista suena más fuerte a mi derecha que a mi izquierda. O sea, esta técnica de microfoneo está representando el punto de escucha, la posición espacial de las fuentes. Observen que es totalmente monocompatible, no hay con-filter porque la señal llega al mismo tiempo a las dos cápsulas, porque están ubicadas en un mismo lugar, no están separadas. O sea que si yo quisiera ver si hay con-filter o efecto peineta, como veíamos recién, yo acá debería ingresar la diferencia de los dos micrófonos, entre los dos micrófonos es 0. Ahí tienen el con-filter, ¿ven? No hay. O sea, no hay cancelación alguna si por alguna razón se tienen que sumar las señales de micrófono de izquierda o micrófono derecha y ser reproducidas por un solo altavoz. No va a haber ningún problema. Esto se dice que esto es una técnica monocompatible. Entonces, esto es lo que llamamos, primero, es una técnica de microfoneo en estéreo. Una técnica de microfoneo en estéreo, en este caso, cae dentro de la categoría par coincidente. Significa que los dos micrófonos están sobre un mismo eje virtual. ¿Sí? Ese sería el eje virtual. Están agarrados como si fueran una tijera. Las cápsulas están puestas en un mismo lugar, no están separados. ¿Sí? O sea que no hay diferencia de tiempo de arribo de la señal. Llega al mismo tiempo a los dos, la señal llega al mismo tiempo a los dos micrófonos y funciona, trabaja por diferencia de nivel. Por patrón polar sería, ¿no es cierto? A eso me refiero. Se lo voy a anotar acá. Y esto es una técnica monocompatible. Monocompatible, totalmente monocompatible. O sea que si yo sumara estas dos señales en algún momento, en vez de reproducirla con un altavoz a mi derecha y a mi izquierda o con un par de auriculares estéreo, lo quiero reproducir en un parlantito de un teléfono, por ejemplo, no va a haber con filter, se va a escuchar todo igual. Lo que claramente va a suceder es que no voy a tener la posición espacial, ¿sí? Que algo estaba a la izquierda, al centro, etc. Pero funciona. Esto es lo que llamamos una técnica estéreo, par coincidente, trabaja por diferencia de nivel, monocompatible, y el nombre de esta técnica es, lo voy a anotar acá, XY, como el eje X e Y. Así de simple, la técnica. Esta es la técnica más simple porque requiere dos micrófonos que son cardioides, ¿sí? Como ven acá. No micrófonos omnidireccional, figura 8, que son condenser, micrófonos caros. Acá es más, podría hacerla con dos micrófonos dinámicos, que son de los más económicos, cardioides, y ya está. Claro está que si los hago con dos micrófonos por ahí, condenser, cardioide, cuya respuesta en frecuencia suele ser mejor, el nivel de sensibilidad también, la técnica va a funcionar, claro, pero voy a tener una mejor calidad de sonido. ¿Ahí conviene usar micrófonos idénticos? Sí, exactamente, buena pregunta. De hecho, van a ver que muchas veces se venden los micrófonos como par pareado. Lo que dice Julián es justamente qué pasa si yo pongo dos micrófonos Beta 57, por ejemplo, o dos micrófonos SM81 de Shure, por ejemplo. Pero está bien, son parecidos, pero cuando uno entra fino con el micrófono, entre la construcción de un micrófono y el otro, quizás pasaron 2 años, cambió algún componente, tuvieron un tratamiento distinto, y los micrófonos sí responden parecidos, pero no son iguales. Normalmente sucede eso. Vos lo ves de afuera, sí son dos micrófonos iguales, pero cuando los pones a trabajar, uno por ahí tiene una respuesta en frecuencia que responde un poquitito mejor al agudo, el otro no, la sensibilidad cambió. Bueno, por ahí cambió algún componente o tuvieron tratos distintos los micrófonos y con el tiempo cambiaron. Entonces ahí vas a tener como un desequilibrio, es como tener un oído distinto al otro. Cuando ustedes busquen micrófonos, qué sé yo, buscan, no sé,
por ejemplo en Mercado Libre. O, pueden optar por la opción de micrófono, pongan micrófono pareado, valga la redundancia, pero cuando ponen par pareados te viene una cajita con los dos mic juntos. Bueno, pareado En puse. los kits de batería suelen venir dos, Sí, no sé si son, no sé cuáles no. números son de Shure, pero Sí, la línea PG, la línea, sí, en realidad te vienen dos, pero no son par pareados. Un par pareado es esto. Cuando te viene de fábrica, los dos micrófonos juntos en la misma caja, y si vos te fijás el número de serie, son consecutivos. Quiere decir que salieron juntos y se cortaron con la misma tijera y te llegan al mismo. Es decir, la diferencia entre la línea de producción entre uno y otro, nada, fueron segundos o minutos, y normalmente son igual. Cuando a vos te arman esos kits, en realidad son dos micrófonos, sí, dos micrófonos, por ejemplo, Samsung CO2, pero no son consecutivos el número de serie, no es un par pareado. ¿Está bien? Sí, está bien. El par pareado por ahí es algo más caprichoso, pero que está bueno cuando realmente vas a hacer una técnica estéreo y necesitas que funcione. ¿Ven que dice par estéreo? Por ejemplo, acá Rode, par estéreo. Bueno, en general a veces son más caros comprar los dos juntos que uno y el otro, ¿me explico? Bien. ¿Se entiende la idea, chicos? Supongo que sí. perfecto, sí, sí. Sí, entiende. sí, sí, sí. Así que, No entiendo, pero bueno, ahí a ver, después veo. perdón, Malén, se escuché bajito, si me querés. Sí, no entendí mucho eso, lo de cuando me mostraste ahí el tema de por qué tomaba a 0 y al otro lo tomaba a 90. Ah, bien, Puede bueno, ser. mira, ahí te muestro otra vez o con otra gráfica, un poco entre un micrófono y el otro. Mm. Acá lo mismo, acá tenemos una técnica XY. Si presta atención con uno de los micrófonos, uno solo, concentrate en uno solo, lo voy a marcar con color, ponerle en rojo, este. El patrón polar de este micrófono sería este que está acá. ¿Mm? Fíjate que lo que propaga esta fuente, que está en este punto, llega a cuántos grados de esto. ¿Lo ves, Malem? De Sí, este micrófono. Ese es el 0 grado del micrófono. Acordate lo que estuvimos trabajando la semana pasada, patrón polar. Sería, si vos tenés acá, déjame que te muestro el patrón polar. Perdón, me fui, me equivoqué. sí, porque llega directo. El tema del 90 era porque la dirección o sea, donde venía el sonido era por otro lado. Claro, fíjate, 0 grados sería cuando estás frente al micrófono, como se ve acá, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, Esto sería 0 grados frente al micrófono. Entonces, para ese micrófono, quiere decir que ese micrófono te va a escuchar bárbaro porque estás a 0 grados. Entonces, si te concentras en el otro micrófono, ¿sí? Este, que lo voy a pintar en azul, fíjate que el patrón polar de este micrófono es este. Y ahora, si te detenés un momento, verás que la señal que está propagando esta fuente no está llegando a 0 grados de ese micrófono. Está llegando por el costado, ¿no es cierto? Porque 0 grados de este micrófono es acá. claro. Sí, sí. Bueno, por patrón polar, en 90 grados vas a ver, más allá de la frecuencia, que en términos generales, cuando lo veas en un patrón polar de captación de cualquier micrófono a 90 grados, siempre vas a tener como una atenuación, ¿ves? ¿Mm? Sí, sí. Izquierda, derecha, lo mismo. Entonces, por patrón polar, esta forma de colocar los micrófonos, que es un ángulo de 90 grados, son dos micrófonos que conservan un mismo eje como si fueran una tijera, un punto en común, que es esto, están las cápsulas una arriba del otro, y hay una angulación entre ellos de 90 grados. Te da lo que llamamos técnica de grabación XY, una técnica estéreo XY. Ok, perfecto.
Sí, como vos habías dicho que estaban los dos mix juntos, sí. entonces yo digo, ¿cómo puede ser que en uno esté a 0, o sea, le dé 0 Sí. y el otro le dé 90? Claro. Pero era por la señal. Claro, porque digamos, si vos querés que los dos reciban lo mismo, lo pones los dos alineados, uno arriba del otro. Pero en este caso yo te los abrí como una tijera, así. Entonces uno queda apuntando para un lado y el otro queda apuntando para el otro lado. Están juntos, pero angulados en 90 grados de diferencia entre ellos. Esto es lo que llamamos una técnica que sí. Después les voy a ir en el apunte, se detalla que son dos micrófonos que pueden ser cardioides, digamos, son cardioides que pueden ser dinámicos, condenser, angulados en 90 grados, etc. Pero eso no es todo. Tenemos otra técnica que podría ser, por ejemplo, un par espaciado. Como tengo acá, en este caso, hay dos micrófonos. Esto es lo que se llama una técnica AB, que son dos micrófonos separados entre sí. O sea que no están en un mismo lugar, podrían estar separados 1 metro, 2 metros. Imagínense si yo los separo 2 metros. Es como que mi cabeza tuviera 2 metros de ancho. Claro está que la imagen espacial o la sensación espacial va a ser genial, porque yo voy a escuchar esta fuente sonora, que podría ser un violinista, un cantante, va a llegar claramente primero a este micrófono, y si el otro micrófono está muy lejos, va a llegar mucho tiempo después. ¿Y va a llegar atenuado? Sí, porque está más lejos. Pero al estar separados, tengo además de una atenuación, porque el micrófono está más lejos o por patrón polar, tengo además una diferencia de arribo. Esto en este caso, este micrófono reproduciría, lo voy a reproducir en el auricular del lado izquierdo, y el otro lo voy a reproducir en el auricular del lado derecho. Entonces, ¿qué va a pasar con esa señal? Que sería, no sé, un vocalista, por ejemplo. Claro, va a sonar primero y con buen nivel en mi auricular del lado izquierdo, porque lo tengo, está más cerca de este micrófono. Y con menos nivel y tiempo después, de hecho lo voy a correr así como que se nota que suena después, en el otro micrófono, porque el otro micrófono está más lejos, cae a una angulación del micrófono y llega, digamos, se atenúa por el recorrido que tiene que recorrer, valga la redundancia, del frente de presión, y llega más tarde. Cuando hablamos de más tarde estamos hablando de milisegundos, ¿sí? Entre que suena de un lado y el otro, pero eso es suficiente como para que el oído integre que hay una diferencia de tiempo y que algo está más cerca o más lejos de un lugar. Claro, si yo lo separo 2 metros es como que mi cabeza tuviera un ancho de 2 metros y tengo un oído allá y el otro oído allá, 2 metros más allá. Van a notar que la imagen espacial es genial. Si hay alguien que se desplaza, no sé, un cantante de ópera o lo que sea, y se mueve alrededor de la técnica, está bárbaro porque yo lo escucho genial. Pero el momento que, o si por alguna razón yo tengo que sumar eléctricamente esta señal con esta, porque la voy a reproducir por un solo altavoz, como sería la situación de un parlantito Bluetooth, va a suceder que voy a tener cancelaciones o con filter. Me aparece el con filter. Y ahí es donde la señal se empieza a degradar. ¿Qué va a suceder? Bueno, es lo que les comentaba recién, que se refiere a aquella frecuencia, claro, como dice Santiago, se refiere a aquellas frecuencias que que emite la fuente, que justo les toca una parte positiva acá y les toca una parte negativa acá. Esa frecuencia se cancela. También, no solo esa, sino como les decía recién, pueden tener incluso formas de onda más pequeñitas. Qué sé yo, ahí. Sabrán disculpar el pulso que tengo ahí. Ahí está. Ahí sucede lo mismo. Me tocó, no sé, un positivo acá, un negativo acá. Bueno, hay una serie de frecuencias que se van a cancelar. Para simplificar esta cancelación o cuáles son las frecuencias que se van a cancelar, pueden utilizar la planilla Excel que les comentaba recién. Supongamos que yo hago esta técnica estéreo y los pongo a 2 metros, como dije recién. Bárbaro. Pueden probar en el Confilter en una primera instancia. Poner acá la diferencia en metros entre micrófonos, 2 metros. Y cuando hagan esto van a ver qué es lo que va a pasar si en algún momento ustedes suman esas dos señales para reproducirlas con un solo parlante. Esta frecuencia desaparece, esto desaparece, 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 desaparece y así sucesivamente.
En realidad es un gran desastre, pero bueno, también aprendemos a convivir con esto. Es un tema que luego lo vamos a calcular fuera de la planilla Excel de una manera un poco más manual para que realmente se vinculen con esto, porque esto no solo sucede con las técnicas de microfoneo, sino que también sucede cuando ponemos dos altavoces en el armado de un sistema y a mí me llega la señal con diferencia de tiempo, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero en modo inverso, si yo estoy, por ejemplo, parado acá, este soy yo, y estoy cerca de un escenario donde tengo un parlante acá y otro parlante acá. Bueno, claro está que la señal que emite este altavoz me llega primero porque está más cerca y esta señal me llega después porque está más lejos. Pasa con filtrar también. Bueno, es algo en lo que realmente está todo el tiempo. No, Santiago, si tuviera un paneo es porque estás conservando el estéreo. Si vos conservás el estéreo, no tenés cancelación porque lo que captó el micrófono de la izquierda lo estás escuchando en tu izquierda, lo que captó el micrófono de la derecha lo estás escuchando a tu derecha. ¿Sí? Tenés un estéreo genial, espectacular. Pero si por alguna razón las señales van al medio para ser reproducidas por un solo altavoz, sucede esto. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay muchos requerimientos que te piden que la señal sea monocompatible. Que la señal sea monocompatible te están diciendo que, bueno, lo que vos vayas a hacer tiene que funcionar en estéreo y también tiene que funcionar si alguien lo escucha en mono, en un solo parlante. Como por ejemplo, hay ciertos géneros musicales que por ahí hay gente que lo escucha con un parlantito Bluetooth, o nos vamos 40 años más atrás, con un grabador que tiene un solo parlante. O bien en cine, cuando empecemos a trabajar en postproducción para televisión y cine, uno de los requerimientos es que el estéreo que yo arme, esos sonidos que suenan a la izquierda, a la derecha, genial, tiene que funcionar todo igual si se reproduce en mono, o sea, en un televisor que tenga un solo parlante, en cualquier reproductor, en una tablet donde ven la película y tiene un solo parlante, en un teléfono donde ves una película, un corto, un spot publicitario, un cortometraje, lo que sea, y tiene un solo parlante, debería funcionar igual. O sea, no vas a tener la posición espacial, pero sí está todo, no desaparecieron cosas. Bueno, eso es uno de los requerimientos de presentación conforme a la EBU, la R128, conforme a los requerimientos del INCA y algunas cuestiones vinculadas al mastering para audio, para producción musical. Bueno, me quedo con estas dos técnicas que son por ahí las más habituales, las más simples. ¿Tenemos otras técnicas? Sí, tenemos varias técnicas. Vamos a ver la MS, que ya requiere dos micrófonos un poco más complejos. Y de acá empiezan a desarmarse un montón de técnicas posibles, ¿sí? Que par coincidente, nosotros las vamos a categorizar en par coincidente, que son todas aquellas que están en un mismo eje. Es decir, son monocompatibles, porque la señal llega al mismo tiempo a los dos micrófonos, porque están juntos. Y vamos a separar lo que son técnicas de microfoneo parespaciados, que justamente son micrófonos que están separados, funcionan por diferencia de arribo de la señal, lo cual significa que no son monocompatibles. Acá yo tenía una, por ejemplo, para mostrarles un ejemplo. Creo que tengo una parte donde tengo una técnica. Estéreo. A ver si tenemos el estéreo, no me acuerdo si tengo el estéreo conectado. Ahí se ve el XY, dos micrófonos angulados en 90. The angle formed by the two microphones should always be symmetrical to the center line of the sound source, respecting this way the on-axis stereo image. No sé si alcanzan a escuchar el estéreo. ¿Escuchan el estéreo? Pero no me acuerdo si estoy transmitiendo el estéreo. Sí, se escucha. Bien. Van a notar que de un lado se escucha como más el mástil y del otro lado más la caja de la guitarra. Justo el rasgueo con los acordes que está haciendo es muy notorio. Bueno, es una técnica totalmente monocompatible. Si ustedes suman los dos micrófonos, les va a dar, pierden esa espacialidad, pero no se pierde ninguna frecuencia, no desaparece nada, está todo igual.
Creo que por acá teníamos una, déjeme ver. No, no The quiero- Blumlein microphone technique was developed by Alan Dower Blumlein during the 1930s. This technique employs the same principles than the XY technique, but it uses figure-of-eight microphones instead of Creo que esa es otra cardioids. técnica. Quiero ver si encuentro. These figure-of-eight mics are angled at 90 degrees. The left quadrant and its rear lobe are routed to the left channel of the mixer, while the right create the stereo image. Esta es una MS que enseguida vamos a. One of the mostrarla. microphones, generally a cardioid, is said to be the mid microphone, and the other, a figure-of-eight, is said to be the side microphone. The mid microphone is pointed towards the sound source. Una técnica MS. Bien, por lo que vemos, esta técnica MS es par coincidente o par espaciado. Par Coincidente. Par coincidente, ¿no es cierto? Sí, Se ve, ¿no? Están en un mismo lugar los dos micrófonos. sí. Sí, el diafragma. O sea que ya de entrada va a ser monocompatible. Después vamos a ver cómo se construye, sí, pero sabemos que es par coincidente y es monocompatible. No sé si la alcanzan a escuchar, por ahí se percibe un poco más ambiental o un poco más clara que el XY. Bien. With the mid Y tenía un par espaciado que quería mostrarles, se me perdió. Bueno, justamente el par espaciado, que no es par coincidente, es par espaciado. Por ahí la percepción de la espacialidad es mayor porque los micrófonos están separados, pero no es monocompatible en absoluto. No, acá no la tenía. ¿Qué sería esto de acá? Pero no me follow acuerdo. the 3-to-1 rule. Here's a drum recording with the overheads. No. Pensé que lo tenía acá, pero no. Bien. Entonces, en términos generales nos vamos a quedar con esto. Técnicas estéreo. Tenemos categoría par coincidente. Siempre en principio hablamos de pares, oído izquierda, oído derecha. Par coincidente puede ser un XY, una técnica de XY, otra técnica que se llama MS, que luego se las voy a describir. Y podemos tener otra técnica que es par espaciado, que en principio le vamos a llamar AB, que son un micrófono, dos micrófonos puestos y separados 60 centímetros, 1 metro, lo que se me ocurra. Mayormente tratamos siempre de utilizar lo que sea coincidente porque es monocompatible, insisto con esto. O sea que no tenemos con filter. O sea, convierto a mono y no desaparece nada, todo sigue funcionando. El par espaciado, que me da mayor imagen espacial, claro que sí, pero no es monocompatible. El no monocompatible aparece lo que llamamos com filter. Bueno, esto en principio les voy a subir en este momento un apunte complementario al apunte que ya tenemos en el cuadernillo, que página 20, perdón, página 21, 22, 23 y 24, 25 y 26, perdón, es todo lo que necesitamos saber de técnicas de microfoneo en estéreo, incluyendo lo que es el confilter o efecto peineta. Pero les voy a subir un apunte complementario que es cortito, que habla de técnicas de microfoneo, que son 10 hojitas, que es una extensión un poquitito más a lo que está en el apunte, que habla justamente de la angulación en 90 grados, cómo se construye cada técnica. De que sí, son dos micrófonos angulados en 90 grados, lo que es el MS, que luego lo vamos a ver acá en clase.
¿sí? Otras técnicas como la ORTF, hay varias. Para que vean que esto se extiende un poco más, ya después pasa a ser como una instancia de experimentación. Yo angulo los micrófonos en vez de 90 grados, los voy a angular en 110 y empiezo a jugar con esto, pero siempre bajo el concepto de representar lo que llamamos el punto de escucha. Con 2 micrófonos podemos resolver. ¿Hay técnicas estéreo que tengan más de 2 micrófonos? Sí. Pero en principio, tengan presente que esto surge de poder resolver una situación compleja, como sería grabar múltiples fuentes, como un coro o una orquesta, y yo lo puedo resolver tranquilamente con 2 micrófonos, ¿sí? Esto les va a resultar más eficiente, van a tener más calidad que con 2 micrófonos que con 40 micrófonos o con 4 micrófonos colgados de un lado, 4 del otro, porque entre ellos va a haber interacción. Bueno, no sé si me siguen la idea con el tema de las técnicas de microfoneo en estéreo y las técnicas que en sí, las par coincidentes y par espaciadas. ¿Par espaciado? Sí, perfecto. Sí, bien, Julián. Sí, muy bien. Bien. Sí, sí. Bien, ¿qué pasa con esto? La verdad que tenemos que escucharlo. Yo les mostré un ejemplo muy suave, muy general. Marcos les va a abrir alguna sesión en Pro Tools donde van a ver cómo en una grabación de una orquesta sinfónica, por ejemplo, grabamos con una técnica MS, un XY, y para que ustedes puedan formar un criterio. Y aquellos que vayan al estudio van a tener, los que tienen clases prácticas, van a tener la posibilidad de escuchar esto en un espacio controlado, como en la sala de grabación, y probar algunas técnicas con distintos microfoneos. Van a ver que es muy bueno. Depende, claro está, que como es poco, en este caso 2 mic, 2 pistas, todo depende, o dejamos en manos todo en el micrófono prácticamente. Necesitamos que sea un buen micrófono. Les recuerdo, las planillas Excel que estamos usando están en el Drive. Todos creo que ya han bajado el Drive. Yo los veo acá cada vez que uno baja. En el Drive hay una carpeta que dice planillas Excel. Y de las planillas Excel es la 6, la que me permite calcular esto del ComFilter. Bueno, esto ustedes ya lo bajaron, lo tienen en el escritorio. No se olviden, la carpeta Excel, y dentro del Excel está justamente esta que es la de ComFilter. Se me corrió. Esta que está acá. Y ahí pueden ingresar las distancias que hay entre un micrófono y otro, siempre y cuando sea un par espaciado, para ver qué pasaría. Okay. Vuelvo por un momento para pisar un poquitito con lo que sería el MS, así la que viene ya les puedo asignar un trabajo práctico y podemos calcular el ComFilter manualmente y audicionar algunos ejemplos. Hay una otra técnica que es esta, que se ve acá, que es el MS, que les mencionaba recién, que también es muy extendida y es una de las también de las más utilizadas, que la formamos, como bien dijeron ustedes recién, son 2 micrófonos que están en un mismo lugar. Así que es una técnica par coincidente. Eso significa que es monocompatible. Pero se va a desarrollar con 2 micrófonos que son caros, ¿sí? Puedo tener un micrófono cardioide y un figura 8, como se ve acá. Si yo lo solapo, coloco uno arriba del otro, me va a dar esto. Un micrófono va a estar captando el centro, la zona central, y el otro micrófono capta los laterales. Este micrófono que capta los laterales es genial porque capta todas las reflexiones de la sala, reflexiones tempranas, o sea, primero o segundo orden por acá. Entonces tiene esa espacialidad que uno percibe cuando se sienta en un auditorio, en una sala, para escuchar un concierto, por ejemplo. Y el otro, el central, simplemente capta la figura central, lo que tengo ahí enfrente, nada más. Normalmente lo que hacemos es cambiar el primer micrófono, que es cardioide, y lo cambiamos por un omnidireccional, un micrófono que capte para todos lados por igual. Es básicamente lo mismo. La diferencia es cuando yo cargo en vez de utilizar un cardioide, utilizo un omnidireccional, es que esta técnica funciona a 360 grados, es decir, capta para todos lados por igual. Esto está bueno si yo necesito o quiero captar la reacción del público, como por ejemplo un acústico, un unplugged, donde
es más íntimo y está la banda tocando y quiero tener la reacción del público cuando aplaude, cuando habla, cuando canta. Bueno, podría cambiar este micrófono, la figura central, el mid, la M del MS es la M de mid, de medio, lo podría cambiar por un omnidireccional, ¿sí? Si yo no quiero tener esa reacción de lo que sucede como atrás mío, lo dejo por un cardioide. Eso es todo. ¿Qué pasa? Cuando yo grabo, como toda técnica estéreo con dos micrófonos, sea coincidente o no coincidente, grabo en dos pistas nada más. Entonces, al grabar en dos pistas, tengo lo siguiente. Voy a tener en un canal, en una pista, la figura central, paneado al centro. Pero en la otra pista voy a tener el micrófono, la grabación del micrófono side, left, izquierda. Lo paneo a la izquierda, lo voy a tener que duplicar a este canal, lo voy a tener que duplicar, o sea, copiar. En Pro Tools es muy simple, toco la pista, pongo duplicar, me copia otra vez la pista en un canal siguiente. Y esa duplicación le voy a invertir la fase. Invertir la fase significa que si lo que estoy viendo que grabé viene así, cuando yo le invierto la fase voy a ver que arranca al revés. O sea que grabé en dos pistas y resulta que cuando lo quiero escuchar, la tengo que decodificar a la técnica MS. Y en la decodificación implica que uno de los micrófonos que grabé, el S, el side, el que graba a los lados, el que es el figura 8, lo voy a tener que duplicar y llevar a un tercer canal. Y le voy a tener que invertir la fase. Ese simbolito que está ahí representa la inversión de fase. Que si fuera un cable, saco el positivo y el negativo y lo doy vuelta. En Pro Tools es muy simple, lo toco, le pongo invertir y me da vuelta la pista. Y debo panear, abrir los paneos completamente, como se ve acá. Izquierda, derecha y otro al centro. Bueno, toda esta decodificación es de alguna manera un pseudo estéreo, que lo que voy a percibir yo mayormente es que hay mucho ambiente, porque justamente tengo una figura 8 que está respondiendo a los lados de la sala y una figura central muy marcada que es el mid. Entonces yo voy a tener tres canales y a estos dos canales, izquierda-derecha, yo les subo más, voy a percibir más ambiente de la sala y si les bajo más voy a percibir más imagen central, o sea, más el músico que estaba en el escenario. Lo voy a dejar ahí como entre paréntesis y entre comillas como para que vean el apunte que les voy a subir. Lo vamos a rever la próxima semana, el tema del MS, no los quiero aturdir ahora con esto, pero quería poner un piecito ahí. Les voy a ir subiendo los apuntes que no se los dejé. Bien, mientras tanto, preguntas, consultas, dudas, inquietudes, observaciones. ¿Lo vas a subir acá al Zoom? Sí, lo subo acá, si les parece. Igual se lo subo también a WhatsApp. Ahora, cuando terminemos la clase, les voy a subir unas clases audiovisuales de apoyo de todo lo que es micrófonos, lectura de patrón polar, respuesta en frecuencia. Les voy a subir este apunte también, para aquellos que no puedan descargar desde el chat de Zoom. Este pequeño apunte de técnicas. Les voy a subir la planilla, a pesar de que la tienen en el Drive, es muy probable que alguno de ustedes no haya bajado el Drive, que no tenga esas planillas, que no tenga todo lo que es el software, los apuntes. Recuerden que en el Drive está todo lo que venimos trabajando. Y una vez que terminemos la clase, le empiezo a subir al grupo de WhatsApp todo esto. ¿Dudas, preguntas, chicos, con lo que es técnicas de microfoneo? No, por ahora no. Bien. Ramiro, No, no. ¿pondrás Sí, Malem. los resultados del ejercicio 2 y 3 Sí, de técnica de microfoneo? sí. El 3, 2 y 3, lo que habíamos visto al inicio de clase, ahora te lo recuerdo. Un momento. El ejercicio 3 te daba como resultado 72, 73 decibeles te puede dar
Dependiendo cómo viste, cómo leíste la respuesta en frecuencia. ¿Estamos bien, Malén, por ahí? ¿El 3? ¿Cuánto te dio? Sí, a mí me dio 75, pero porque tomé menos 5 dB. Menos 5, 2500, 180. A ver, para. La frecuencia por patrón polar, fíjate, 2500 Hz, ¿sí? Patrón polar. Esta de acá. 180 grados por atrás del micrófono, encontrás ahí la intersección. Y te corresponde el círculo concéntrico, este que está acá. Menos 10. Menos 10, ahí tenés la diferencia, ¿eh? Ojo con eso. Claro. Y por respuesta en frecuencia, si te vas acá arriba, para 2500 Hz, estos son 2000, 2500 sería por ahí. 2500 Hz, si te venís acá, no atenúa, sino que todo lo contrario, es un énfasis que deberían ser más o menos más 2 dB aproximadamente. Ahí está. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Para que ahí vemos el anterior. Mientras tanto, esperen que quiero pasar la asistencia antes que nada. Malén. Emilio. Ignacio. Javier. Julián. Leandro. Pablo. Santiago. Bien. Y el 2, si te fijas en el 2, te dice, el micrófono está a 30 grados, o sea, quédate con esa posición. Me quedo 30 grados. La frecuencia no es de 1000, sino que 10.000, ¿sí? 10.000, 30 grados. Genial. Vamos por patrón polar. 30 grados, 10.000. Acá tengo la de 10.000. Lo voy a dibujar, la remarco. 10.000 sería esta. Sería este trazo. Claro está que todo es como aproximado, ¿no es cierto? Pero 30 grados, vengo acá. Ahí, pum, me da. No es ni el círculo, ni este círculo de menos 5, pero tampoco es el círculo de 0, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Claro, sí. Está entre medio. Podrías decir que son menos 2, menos 3 dB de atenuación. ¿Me Sí, yo explico? lo tomé como menos 2. Bien, Sí. perfecto. Listo. Menos 2 por patrón polar. Me quedo con menos 2 por patrón polar. Para que tengo con el chat. Sí, Santiago, no tengas problema que lo subo por WhatsApp ahora. Y por respuesta a frecuencia, sí, anda Julián. Nos vemos, Julián. Por respuesta en frecuencia tenemos, ya te digo, 10.000. Si buscas acá, 10.000 sería este punto, ahí, pac. Está coloreando el micrófono, ¿cierto? Claro. No sé cuánto le pusiste vos, pero, no sé, 3, 4 dB, 4 dB. Está coloreando. Entonces, tenemos por respuesta en frecuencia una coloración de 4 decibeles y por patrón polar una atenuación de 2 dB. Si volvés al ejercicio, aquí voy a borrar todo esto. Acá tendrías por patrón polar. Dijiste que eran 2 dB de atenuación, ¿no? Sí. Después corrección por respuesta en frecuencia. Voy a sumarle 4 dB. No sé cuánto le agregaste vos, pero puede variar un poquitito. Nivel que propaga el equipo, 100 decibeles. Lo que escucha el micrófono es 102. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Claro, sí, sí. Bien, genial.
Chicos, ¿alguien más tiene alguna consulta? Bueno, No, mi parte, no. bien. Los dejo sin tarea hoy, pero ya el próximo martes, vamos a empezar a tener los trabajos prácticos de micrófonos, técnicas de microfoneos y algunos test con Socrative. Así que es importante que lean el apunte y que aprovechen a despejar inquietudes del armado de la técnica en la próxima clase, ¿sí? Perfecto. Bueno, chicos. Bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Buena semana. Hasta la próxima. Chao. Igualmente. Nos vemos, que pasen bien. Gracias. Chao, Javier. Chao.